Álvaro López Ríos, secretario general de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas. Álvaro, mucho gusto, buenos días. Buenos días, Nino. Cuéntame, platícame, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Una radiografía. ¿Qué es lo que tú dirías como diagnóstico de lo que acontece en este momento en el campo? Bueno, al campo se le unen dos fenómenos. Uno natural, que es los efectos del cambio climático que han producido una sequía nunca vista, heladas atípicas y exceso de lluvias. Y para desgracia de quienes vivimos y trabajamos en el campo, pues tenemos un gobierno que tiene una visión muy corta, o a veces hasta pudiéramos decir que carece de ella, para prever los efectos que el cambio climático están produciendo en nuestro país, y están afectando sobre todo al campo mexicano y todo el sistema agroalimentario. El otro problema es que estamos frente a gobiernos y a una burocracia torpe, tonta, inútil, que no sabe qué hacer. Vamos, integrante de la Comisión de Agricultura y Ganadería en la Cámara de Diputados. Vladimir, mucho gusto. ¿Cómo estás? ¿Estás de acuerdo con lo que acaba de mencionar Álvaro? En la primera parte habló sobre dos fenómenos y al final terminó citando 4 problemas. Ya no entendí dónde se quedó. Pero mira, sin lugar a dudas, lo primero que se tiene que poner sobre la mesa es que la sequía responde a un fenómeno natural como el que no se había visto en los últimos 70 años. Y en el norte del país desde 1941. Por otra parte, aquí tiene que ver algo que muchas veces se soslaya, y se soslaya por comodidad política. Uno es, sin lugar a dudas, la responsabilidad que tiene el gobierno federal, una responsabilidad u obligación constitucional. Pero nunca nos preguntamos dónde está la responsabilidad moral y constitucional de los gobiernos estatales. Si bien el gobierno federal tiene la responsabilidad de prever, lo mismo tiene el gobierno estatal. Las reglas del Fonden son muy claras en ese sentido, y pareciera que todo se vuelve nuevamente, como lo dije en un principio, por comodidad política se busca siempre al gobierno federal en ese sentido. Y esto no es una defensa a ultranza, ni mucho menos, pero sí es poner los puntos sobre la mesa. Yo quisiera poner en este tema también la participación que tienen las organizaciones campesinas a nivel nacional, que tienen sobre todo también la responsabilidad en cuanto a la colaboración con los gobiernos federal y estatal, ellos como organizaciones, de ver qué es lo que ocupa el campo. Y aquí quisiera yo contrastar y poner sobre la mesa 2 puntos también. Mira, hoy sale la nota del secretario, donde dice que repartiendo recursos no resuelven el dinero. Pero quisiera también comentar de manera muy... No resuelven el problema. Nadie le ha pedido que reparta recursos. No, pero... bueno, a ver, entonces yo no sé... ¿Qué recursos? El dinero después el dinero. Sí. El tema del dinero, pues sí se ha citado. Ha sido el problema en la Cámara de Diputados, donde tienes una CNC con Cruz López que se quiere evitar el tema legal de a lo que te obliga o te constriñe el artículo 74, y quiere decir que, bueno, nos dice, primero tenemos que aprobar el presupuesto de la Federación. Una vez aprobado, no podemos modificar el presupuesto. Y Cruz ha venido diciendo, la CNC ha venido montándose en ese tema para decir que hay un gobierno un legislativo insensible. Pero bueno, de esto más adelante podemos... Muy bien. Diputada del PRI, licenciada Sofía Castro, secretaria de la Comisión de Pesca en la Cámara de Diputados. Sofía, mucho gusto. Buenos días. ¿Qué tal, Nino? Muy buenos días a mis compañeros de la mesa. Bueno, en efecto, el tema del campo es un tema sumamente importante si revisamos que la mayor parte de la población rural e indígena
se encuentra asentada en la mayor parte de los territorios, 12 entidades federativas del país con una condición singular, en donde, dicho sea de paso, fue tema en el debate parlamentario previo a la aprobación del presupuesto 2012. Quiero recordarle a mi compañero Vladimir Ramos que justamente nuestros compañeros de la CNC, el grupo parlamentario del PRI, pusimos en la mesa el tema de las heladas y las sequías. Primero el gobernador de Tlaxcala fue el primer gobernador que se acercó al PRI para anunciar y prever el debate y la aprobación de recursos. Recordarán ustedes y todo tu auditorio, Nino, que estuvimos 4 días posteriores a lo que habíamos planteado, el 11 de noviembre, aprobar el presupuesto de egresos de la Federación, y 2 temas que detuvieron la aprobación del PEF previo al 15 de noviembre, justamente fue el tema del campo y fue el tema indígena. Y a mí me constan las mesas de negociación, como cenecista que soy, de haber planteado que se previeran los recursos. Hubo una cerrazón y ahí sí está plasmada la insensibilidad. Mario, generador de la Central Campesina Cardenista. Max, mucho gusto. Sí, buenos días, Nino. Buenos días a los participantes y a tu auditorio. Es cierto, el campo está en un desastre. México tiene un problema agroalimentario y, como se ha dicho, pues se debe a 2 fenómenos que pudieran ser hasta naturales, los 2. Uno, del cambio climático, la sequía, las heladas, y el otro fenómeno natural, pues es el mal gobierno y las malas políticas que de manera natural emanan de 2 partidos que han gobernado. ¿Cuáles? Pues el PRI y el PAN, los 2 últimos sexenios del PRI y los 2 sexenios del PAN. Malas políticas, desmantelamiento de las instituciones de apoyo al campo, tratado de libre comercio, avalado PRI-PAN, nos somete a una competencia desleal y México ha perdido su autosuficiencia alimentaria, se han implementado malas políticas y a pesar de que ahora, Nino, y es inconveniente que el auditorio lo sepa, el Congreso de la Unión, el Congreso Constituyente, aprobó una reforma al artículo 4 y a la fracción 20 del 27, que establece la obligación del Estado mexicano para garantizar el derecho humano a todos los mexicanos, el derecho a la alimentación, que es fundamental. Considero que los señores diputados y sobre todo el gobierno federal ya ha publicado ese derecho en el mes de octubre en el Diario Oficial de la Federación. Debieron haber diseñado una estrategia para garantizar este derecho y va por 2 lados. Por un lado, garantizar la producción nacional de alimentos, y yo me iría entonces a colocar aquí en la mesa una propuesta, un llamado al presidente de la República en su calidad de jefe de Estado y de jefe de gobierno, un llamado a la Cámara de Diputados, a su presidente Guadalupe Acosta Naranjo, un llamado a los gobernadores de los estados y desde luego a las organizaciones, a los actores en el medio rural, para que pactemos acciones que nos permitan enfrentar en serio este problema, sin manipulación política, porque es cierto, con recursos en manos de los virreyes, gobernadores, no se va a resolver el problema. Albino Méndez, secretario de la Comisión de Desarrollo Metropolitano en la Cámara de Diputados. Albino, mucho gusto. Buenos días aquí a todos los compañeros de la mesa y a tu auditorio. Yo voy a empezar con algo que hay que decirlo. Quien olvida está condenado a repetir errores. Y no podemos olvidar de dónde viene esta crisis. Ahorita se presenta el fenómeno de la sequía este año, y ha habido otros periodos de sequía, pero el problema alimentario, el problema del campo, yo lo quiero remitir a mi vida personal. Yo salí de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia en el 83, y en el 82 se da el gran viraje hacia el campo cuando son desmanteladas sus instituciones. Hace 30 años, Nino. Esto no viene de ahorita. Los que están aquí
hemos andado mucho en esas lides como para no olvidar el 82 como el punto de quiebre de la visión del Estado mexicano hacia el campo. Ahí fue. Y después, lo que vino a darle la puntilla al campo mexicano y que hoy nos tienen una falta de soberanía alimentaria y de autosuficiencia de alimentos es la entrada al Tratado de Libre Comercio en el 94, hace 18 años. Es decir, esto no es un asunto de ahorita ni no. Ahorita estamos padeciendo los efectos de algo que se gestó hace más de una generación, el abandono del campo, y que yo lo tenemos que decir, ni no, o sea, ese es el problema que tenemos. ¿Quiénes han sido los responsables de esta política de abandono del campo? Partido Revolucionario Institucional y Partido Acción Nacional, porque son los que conducen al gobierno federal. Y dicen aquí, siempre quieren cargarle también tiene su responsabilidad los estados. Pero no olvidemos que hay estados que dependen del 95% de las participaciones federales porque no tienen hacienda pública. Es decir, es todo un entramado, Nino, que tenemos que romper, porque de otra forma, miren, el problema de la sequía afecta según lo eje, a 16 estados de la República. Los más afectados son los del norte-centro del país, 10. Los más afectados, Zacatecas, Durango, Coahuila, Chihuahua. Es así como que en escala, ¿no? ¿Qué se necesita, Nino? Pues infraestructura. Secretario General de la Coalición de Organizaciones Democráticas Urbanas y Campesinas, me pone mucho gusto. Buenos días a todos, buenos días a tu auditorio. Bueno, mira, yo creo que el tema, como lo empezó a apuntar Max, es un tema de fondo. Tiene que ver con una política de más de 20 años, y eso tiene que ver con quienes han estado en el poder, no han decidido cambiar, se les hizo más fácil comprar en el extranjero que meterle a cambiar la política agropecuaria. No hay una definición del gobierno federal porque el tema del campo sea un tema de prioridad. No creamos una reserva estratégica de granos y hoy estamos dependiendo de importar maíz, de importar frijol. Lo decíamos hace unos días, el precio de la tortilla en estados como el sureste anda en 18 pesos. ¿A cómo va a andar? El precio del frijol anda a 32 pesos. ¿A cómo va a andar? Y vamos a importar este año más de 900,000 toneladas, ¿no? Y vamos a importar más maíz que el año pasado, estamos hablando de entre 15 a 20 millones de toneladas de maíz. Entonces, bueno, ¿y eso a qué se debe? Pues a una definición política de parte de quienes han administrado este país de no dejar al campo como un tema de prioridad. De definir el tema de la prioridad a partir de qué, pues de que es más fácil comprar en el extranjero que estar subsidiando las actividades del campo. Y bueno, y eso a la larga, bueno, sí, hoy es el tema climático, como bien lo ha identificado Álvaro, pero pues es un asunto que ya se venía a venir, ¿no? Y entonces, ¿qué hicimos como país? ¿Qué hicimos como gobierno? Pues nada, estamos esperando que el toro nos cuerne, ¿no? Digo, finalmente eso fue lo que pasó. Hoy que creemos que tendría que buscar pues la definición del gobierno, de reorientar la política para el campo, de definir este tema como un tema de prioridad y de esperar que el presidente tenga la suficiente sensibilidad para entender que a estas alturas, más allá del asunto de las elecciones, que están por suceder efectivamente, pues hay que buscar un acuerdo nuevo para el campo. Las organizaciones campesinas, las organizaciones de productores, deberíamos estar enfocados a respaldar, a exigir que el gobierno, sin